explotación, todas las medidas de bioseguridad que existen, una de ellas tiene la finalidad de evitar que se presente la colibacilosis. Recordemos que en los animales recién nacidos, su microbiota intestinal o ruminal, por ejemplo, en rumiantes, no está bien establecida. Entonces, ese mecanismo de defensa aún no lo tienen. Sí, en ese lugar donde tenemos a estos animales recién nacidos, hay una pobre higiene, hay contacto de las heces de la madre con el animal, la probabilidad de que haya colibacilosis es muy elevada, ¿sí? Entonces la colibacilosis se va a presentar en animales recién nacidos, normalmente de menos de una edad de una semana, perdón, de edad. Y lo que vamos a encontrar son diarreas de tipo acuoso. Aquí, bueno, la imagen no se las he cambiado, pero aquí se alcanza a visualizar heces líquidas. Las heces líquidas causadas principalmente por la E. coli enterotoxigénica. En algunos animales podemos encontrar la enteropatógena o la enteromorrágica, pero habitualmente la que causa la colibacilosis es la enterotoxigénica. El problema aquí con los recién nacidos es que se van a morir, ¿sí? Esta deshidratación es tan severa que los animales se mueren. Entonces, cuando nosotros nos topamos con colibacilosis, repito, está asociado principalmente a factores higiénicos en la explotación o en el sitio donde están estos animales recién paridos. Y aparte, la pobre administración de calostro o la nula administración de calostro, porque pudo haber sucedido de que sí nació el becerro, pero por problemas en el parto, la hembra falleció. ¿Sí? Entonces ya ese animal no recibió calostro, por lo tanto sabemos que va a ser mucho más susceptible a desarrollar una colibacilosis. El problema con la colibacilosis es que tiene un alto índice de mortalidad. Aquí, bueno, el diagnóstico de laboratorio pues casi no se utiliza porque ya en las mismas explotaciones se sabe que ese es el principal riesgo de que se mueran los animales recién nacidos por una pobre higiene o una falta de administración de calostro, que sea una colibacilosis, la que no es quien mató a estos animales. Ahora, hay animales que sí llegan a padecer la colibacilosis, pero que su sistema inmune les ayuda a recuperarse o que se les empieza a aplicar tratamiento y se pueden recuperar. El problema con este tipo de animales es que en algunos casos se puede desarrollar una septicemia donde ya no únicamente está involucrada una E. coli enterotoxigénica, sino que también está involucrada una enteroinvasiva. Ya vimos que en el caso de la enteroinvasiva comienza a afectar a células adyacentes y por lo tanto ese epitelio ya no tiene la capacidad de absorción de nutrientes. Estos animales se mueren en un periodo muy corto. Cuando se les hace la necropsia, lo que llegamos a ver es que dentro de los intestinos hay restos de alimento completo. Aquí, por ejemplo, son coágulos de leche parcialmente digerida. Y en el caso de lo que son perros y lo que son aves, ¿sí? Porque en aves se puede dar, no se da colibacilosis, en aves se da más la colisepticemia. Y la colisepticemia no previene a la colibacilosis, sino que ya el animal un poco más adulto, a través de la ingestión de alimento contaminado o alimento directamente del piso, puede desarrollar una colisepticemia. Pero en el caso de perro y de lo que son las aves, normalmente esta E. coli se asocia con micoplasma. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo estoy hablando de aves donde los problemas de micoplasma son importantes, pues si yo ya tengo un brote de micoplasma, por ahí también me puedo topar que también esté algunos animales con colisepticemia, que esté coli invadiendo. Igual en lo que son cachorros. Micoplasma en cachorros también puede originar problemas respiratorios. Y esto permitir que también se presente E. coli
Normalmente son el tipo de colis septicémicas las que pueden llegar a matar a estos animales, ¿sí? De lo que son los animales o las especies animales, en la E. coli que ocasiona septicemia, colisepticemia en corderos, es la O78, ¿sí? Ya de algunas especies animales está identificada cuál es la que ocasiona diferentes procesos. Hace rato vimos en colibacilosis pueden ser enterotoxigénica, enteropatogénica, enterohemorrágica. Aquí es más la enteroinvasiva y algunas septicémicas, las que matan a los animales. ¿Ok? Ahora, también en lo que se refiere a E. coli. E. coli no únicamente va a ocasionar un problema gastrointestinal. Esos problemas gastrointestinales en animales, repito, principalmente lo vamos a ver en los animales jóvenes. Ya en rumiantes adultos, ver un problema por E. coli es muy raro. ¿Sí? Normalmente las especies monogástricas son las que tienden a desarrollar ya en adultos problemas intestinales causados por E. coli. En rumiantes ya no, porque la microbiota ruminal impide que E. coli ocasione esos procesos diarreicos. Ahora, ¿dónde podemos encontrar a E. coli? Bueno, E. coli puede estar asociado con otros microorganismos y encontrarse, por ejemplo, en mastitis, ¿sí? La llamada mastitis coliforme. La fuente principal de esta infección es, como ya les comentaba con los mastitis, son cuestiones de manejo que permiten la entrada de microorganismos. El problema aquí es que si en el sitio donde están estos animales hay una muy pobre higiene y existe una lesión en el pezón, de todas las bacterias que pueden ingresar, también puede ingresar E. coli. ¿Sí? Entonces tenemos casos de mastitis donde también podemos llegar a aislar Escherichia coli. En el caso de los cerdos recién destetados, existe una enfermedad denominada enfermedad del edema. En estos cerdos, más allá de que tengamos una infección intestinal, si que existe una diarrea, lo que vamos a ver es que a nivel subcutáneo se comienza a acumular líquido, se comienzan a hinchar. Inicia en la cabeza y se puede distribuir en todo el organismo. Ahora, en esta enfermedad del edema está identificada los E. coli que la producen, que es la O139 y la O141, que están produciendo una citotoxina. Lo que está originando es una alteración de sistemas de transporte de las células, pero aquí ya no son únicamente células a nivel epitelio intestinal, ¿sí? Sino que su efecto ya es más generalizado. Por eso es que estos animales se ven hinchados, ¿sí? Esto es asociado igual. Cuando hablamos de coli, ay, perdón, estamos hablando de que hay problemas químicos. ¿Sí? No nos vayamos más lejos, hay problemas higiénicos, está E. coli presente. En las cerdas también existe un síndrome que es el MMA, que se refiere a mastitis metritis agalactia. Ahora, Escherichia coli no causa este síndrome. Un síndrome involucra una serie de factores y de agentes que originan el problema. Entonces, en el caso de este síndrome mastitis metritis agalactia que se presenta en las cerdas que han tenido su primer parto, sí que son cerdas muy, muy jóvenes, lo que sucede es un desequilibrio hormonal. Y ese desequilibrio hormonal permite la proliferación de una gran cantidad de microorganismos o de que en el animal se presenten diferentes patologías. Si estoy hablando de una mastitis, es un problema a nivel glándula mamaria. Si estoy hablando de una metritis, estoy hablando de una infección a nivel útero. Y si hablo de una galactia, quiere decir que en esa mastitis, esa infección o en esa inflamación de glándula mamaria, no se está produciendo leche. ¿Sí? Y no es por la presencia de las bacterias, sino que ese desajuste hormonal
altera todo lo que es el metabolismo de la cerda, y esa alteración en el metabolismo, como ya les había comentado, puede originar que algunos microorganismos proliferen. Y ese es el caso de Escherichia coli. Entonces, Escherichia coli se puede asociar en el síndrome mastitis metritis galáctea. En el caso de aquellos becerros que padecieron colibacilosis, que a lo mejor les dio colisepticemia y con tratamiento salieron adelante, E. coli tiende a alojarse en lo que son las articulaciones y ocasiona un proceso infeccioso que se conoce como joint heal, que básicamente cuando nosotros lo vemos a nivel clínico, a los animales les cuesta mucho desplazarse, porque hay una inflamación y hay dolor a nivel de las articulaciones, originado por Escherichia coli, que está ahí proliferando. Entonces, normalmente los que están o los que llegaron a sobrevivir a una colisepticemia son animales que son débiles, ¿sí? Y que van a presentar otro tipo de patologías. Ahora sí que E. coli no se va así tan fácilmente. Trata de sobrevivir dentro de lo que es el organismo. En lo que son corderos neonatos hay un proceso que denominan de forma común una boca húmeda, en la cual este Escherichia coli induce a que se produzca una mayor cantidad de saliva, ¿sí? No es nada que le llegue a causar la muerte, es algo que se ha detectado, pero normalmente ese tipo de coli tiende a ocasionar diarreas acuosas. En el caso de las piometras, que son las infecciones del el útero, las piometras donde comúnmente los vemos es en pequeñas especies y de pequeñas especies en perros. Bueno, esta imagen que es precisamente una piometra, aquí abajo vean las asas intestinales, vean su tamaño y vean el tamaño del útero. En la piometra hay una serie de factores también involucrados. Perdón, puede ser un desajuste hormonal o también puede ser una infección posparto, que el cervix no haya cerrado de forma adecuada o que durante el parto se tuvo que hacer manejo, ¿sí? Se tuvo un parto distóxico y tuvimos que intervenir, pues por ahí también puede entrar Escherichia coli, pero en piometra no únicamente está Escherichia coli, sino pueden estar estafilococos, una gran cantidad de bacterias. Y los tipos de piometra, pues bueno, ya les mencionarán que hay abiertas y cerradas, pero normalmente en una piometra hay pus. Por eso es que el útero está tan aumentado de tamaño, se está acumulando la pus debido a que ingresan bacterias piogénicas y de otras bacterias que pueden estar ahí metidas, tenemos Escherichia coli. En el caso de algunas cistitis en perras, que son infecciones en la vejiga, pues la causa podría ser Escherichia coli. Si estamos hablando de una E. coli uropatogénica, pues normalmente es la que va a ocasionar este tipo de problemas. La onfalitis es una infección que se da en el saco vitelino. El saco vitelino es el que se encarga de tanto dar nutrientes como pasar anticuerpos a lo que son las aves dentro del huevo. ¿Sí? Entonces, puede existir una infección precisamente de ese saco vitelino, que es una onfalitis, que está dada por Escherichia coli. ¿Y esto cómo se da? En el caso del huevo, el huevo no es una estructura completamente impermeable, ¿sí? Sí permite el paso de ciertos microorganismos y uno de ellos puede ser E. coli. Entonces, este proceso de onfalitis se puede dar o se puede presentar cuando en su paso por la cloaca, este huevo se llegue a contaminar con heces y estas heces tengan Escherichia coli. Escherichia coli sí puede atravesar este cascarón y llegar hasta el saco vitelino. Y en el caso de las aves, aquellas que se han recuperado de una colisepticemia pueden desarrollar lo que se conoce como un coligranuloma, que ya es una reacción
granulomatosa, ¿sí? Se forman como masas dentro del organismo que pueden ser principalmente en articulaciones o se pueden encontrar en distintos tejidos en las aves. Recordemos que en las aves no existe el diafragma, entonces los microorganismos rápidamente pueden ir a cualquier órgano. Estos padecimientos donde está E. coli no es la causa principal. Como causa principal, podemos mencionar que E. coli solamente está en la colibacilosis. Pero les decía, a E. coli me la puedo topar en cualquier proceso, incluso en meningitis. Depende si la bacteria posee los factores de virulencia o no. Ahora, les decía que a nivel bacteriológico realmente no es difícil la identificación. Si tengo una diarrea, voy a enviar muestra de heces, de preferencia las heces que están todavía dentro del animal o la diarrea que está, que se está presentando. Si el animal pues ya murió, lo recomendable es tomar también la muestra de intestino, no únicamente para un aislamiento bacteriológico, sino también para un diagnóstico histológico, ver las lesiones, ¿sí? Porque también las lesiones nos dan un indicativo del tipo de Escherichia coli que es. A nivel bacteriológico, ya vimos, se utilizan medios selectivos, bacteria lactosa positiva, en lo que es eosina azul de metileno. Esta bacteria produce un pigmento verde metálico que es característico. Entonces, cuando la muestra viene de ser sospechosa de una colibacilosis, se siembra en eosina azul de metileno. Si ya vimos que produce este brillo verde metálico, pues bueno, estamos identificando casi de forma directa Escherichia coli. La prueba de INVIC, que igual les mencionaron en el laboratorio, está enfocada principalmente en la identificación de Escherichia coli. Normalmente tenemos estos resultados: indol positivo, R positivo, BP negativo y citrato negativo. Esto es clásico de Escherichia coli. Entonces, cuando sospechamos de esto, ya la muestra de laboratorio, corremos un INVIC. ¿Ok? Aquí hay otras pruebas que, bueno, forman parte de la batería de pruebas de identificación de Escherichia coli en laboratorio. Lactosa positivo. McConkey, verde brillante, XLD. Verde brillante y XLD tienen rojo de fenol como indicador de pH. Entonces, cuando hay una bacteria lactosa positiva, vamos a ver que estos medios se tornan amarillos. En McConkey, el lactosa positivo se va a ver de un color rosa. Eosina azul de metileno. El brillo metálico sobre las colonias nos está, repito, guiando hacia lo que es identificación de Escherichia coli. El INVIC, el positivo a EOL, el positivo a MR, el negativo, perdón, a BP, y negativo a citrato es el INVIC característico de Escherichia coli. Y TSI, les decía en un inicio, es una prueba que se utiliza para identificar enterobacterias. En TSI, Escherichia coli tiene un patrón muy particular. Acidifica todo en medio, que es el que utiliza los 3 carbohidratos. No produce ácido sulfídrico, pero sí produce gas. Este gas separa completamente el medio del tubo, a veces lo eleva casi en su totalidad, o si es una gran cantidad de gas, hasta rompe con el agar, ¿sí? Esto es lo clásico y característico de Escherichia coli en un aislamiento bacteriológico. Realmente no es complicado, pero les decía, aislar a E. coli de una muestra de heces no tiene valor. Lo que tiene valor es identificar a Escherichia coli con sus serotipos o el tipo de Escherichia coli que es. Algo importante, cuando nosotros tenemos de sitios como médula ósea, articulaciones, vaso,
o sangre, o incluso líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, todos estos líquidos corporales o todos estos tejidos son estériles. Si yo tomo una muestra de intestino, yo sé que ahí va a haber microbiota, pero en el médula ósea no hay bacterias. En el líquido sinovial no hay bacterias, en el líquido cefalorraquídeo no hay bacterias. Entonces, si esa fue mi muestra y de esa muestra aíslo a Escherichia coli, ahí sí tiene valor. Si tengo un caso de meningitis y se tomó líquido cefalorraquídeo y se aísla E. coli es la que causó esa meningitis. Si es de otros sitios anatómicos donde puede estar ahí en Escherichia coli, no tiene valor diagnóstico su aislamiento. ¿Sí? En el caso de las enterotoxigénicas, lo más común es hacer la técnica de ELISA. No me complico la vida con cuestiones bacteriológicas, porque si se fijan aquí en esta primera parte, les habla de dos medios, que es el MINCA y el medio E, que me pueden ayudar a identificar a estos antígenos fimbriales. Pero ya vimos que no todas las E. coli enterotoxigénicas tienen ese antígeno fimbrial. La técnica más utilizada, repito, para identificar cepas enterotoxigénicas de Escherichia coli es la técnica de ELISA, que es una técnica inmunológica. Otra técnica inmunológica puede ser una técnica de aglutinación en látex. Y una técnica que a lo mejor todavía por ahí les llegan a mencionar en algunos artículos o en libros ya muy viejos, es una técnica que es la saligada de conejo, en la cual en lo que son los conejos, se hace este proceso, eso es con animales del laboratorio, se hace este proceso y se inoculaba Escherichia coli. ¿Sí? Y ya les había comentado el uso de animales de laboratorio para diagnóstico bacteriológico solamente en casos muy específicos. Para este tipo de bacterias como Escherichia coli ya no tiene caso. Ya el uso de técnicas inmunológicas me reduce esta característica de utilizar animales para su identificación. Para lo que es la identificación de la enterotoxina de este tipo de coli, igual hay técnicas de ELISA, pero ya hay más técnicas de PCR para identificar el tipo de enterotoxina, si es termolábil o termoestable. En el caso también de las enterohemorrágicas, normalmente recurrimos a técnicas inmunológicas, tipificación, aglutinación en látex, inmunofluorescencia, o si se cuenta con cultivos celulares dentro de ese laboratorio de diagnóstico, pues se puede ver el efecto citopático en células B. Porque si se recuerdan, una de sus sinonimias es Escherichia coli verotoxigénica. ¿Por qué? Porque también infecta a estas células en particular. Entonces, aquí esto es lo más relevante para la identificación de coli. Saber cuál es. No tanto el hecho de que el laboratorio a partir de la muestra me diga únicamente si es Escherichia coli. Bueno, ¿cuál Escherichia coli es? Sí. Ya para finalizar con E. coli, de las medidas que se deben de llevar a cabo en una explotación, es muy importante para rumiantes la administración de calostro. Desafortunadamente los rumiantes, por el tipo de placentación, no permite que se pasen una gran cantidad o casi no se pasan anticuerpos de la madre al feto. Entonces, para ellos es muy importante tomar calostro. La mayor parte de las especies animales que no son rumiantes, el problema tiende a ser higiene, cuestiones higiénicas. Entonces, aquí en las explotaciones debemos de cuidar tanto higiene como que en el caso de los recién nacidos reciban el calostro en buena cantidad y en tiempo. ¿Dudas? Ahorita no, doctora, todo bien. Perfecto. Bueno, ya para finalizar el día de hoy y ya procedan a realizar su examen, vamos a revisar a Salmonella, ¿sí? En cuanto a lo que son infecciones en el humano y en los animales,
Ahora sí que nuestros sospechosos comunes de enterobacterias son Escherichia coli y Salmonella. Salmonella se encuentra igual a nivel intestinal, pero aquí hay algo que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años. Lo encontramos en animales de sangre caliente y de sangre fría. ¿Saben cuáles son los animales de sangre fría? Los reptiles. Exactamente, todos los reptiles. ¿Sí? Yo creo que es en este siglo, porque no puedo hablar de décadas, sino ya es en este siglo, cuando las mascotas dejaron de ser las convencionales. Y convencionales me refiero a lo mejor a un perro, un gato y un conejo. ¿Sí? Empezaron a dejar de ser convencionales y muchos reptiles son mascotas de una gran cantidad de personas. El problema con los reptiles es que cargan a salmonela. Entonces, sí se han reportado varios casos de salmonelosis en niños, precisamente por el manejo de estos animales. Entonces, cuando estamos hablando de problemas gastrointestinales, una de las cuestiones importantes es higiene. Dentro de lo que es el hecho de que se tengan este tipo de mascotas, se recomienda que después de su manejo, uno se lave las manos antes de ingerir cualquier alimento. ¿Por qué? Porque son portadores de salmonela. Y repito, muchos casos se han presentado de zoonosis de salmonela precisamente por estos animales, por los reptiles. Esta bacteria, al igual que Escherichia coli, sobrevive en el ambiente, pero aquí hay algo importante. Alimentos que tengan harina de sangre, harina de hueso o pescado pueden ser también portadores de salmonela. Salmonela sobrevive el proceso de elaboración de la harina de sangre y harina de hueso. ¿Sí? Esos huesos que salen de ya lo que es la utilización de las masas musculares para consumo humano, por ejemplo, de los animales, esos huesos no se ni se incineran ni se desechan. Estos son procesados para obtener diferentes harinas que van a formar parte de un alimento balanceado para animales. Entonces, ese procesamiento de elaboración de este tipo de harinas no elimina en su totalidad la salmonela. Entonces, aquí la fuente de infección puede ser el contacto de para el caso del humano, por ejemplo, contacto y la conexión de animal, mano, boca, la vía de entrada. O puede ser en el caso de los animales el mismo alimento que lleva salmonela. Salmonela también en el caso del humano, la fuente puede ser alimentos que han sido regados, principalmente vegetales, con aguas, con desechos fecales, con restos de heces. Entonces aquí es muy importante tomar en cuenta esto. Salmonella es un parásito intracelular facultativo. Y de hecho, en México existe la campaña de salmonelosis aviar, que me parece que ya tiene unos cuantos años de que se considera México libre de salmonelosis aviar, pero de 2 serotipos en particular. Ahorita vamos a hablar. Ahora, en el caso de salmonelosis en los animales, sí se utiliza un tratamiento. A pesar de que es una bacteria que se puede quedar en el organismo, la probabilidad de que se vuelva a manifestar la infección a corto plazo es mucho menor. Ahora sí que en este proceso infeccioso no sacrificamos, por ejemplo, a los perros, ¿no? Si les dio salmonelosis, se aplica tratamiento. Con salmonella, aquí hay una discusión, hay un problema porque en realidad de especies solamente se consideran entérica y bongori.
Tifimurium, Gallinarum, Pulorum, Enteritidis, etc. Esas son serovariedades. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que aquí con Salmonella todavía hay algunos artículos, autores, etcétera, que únicamente les manejan el género y al serotipo lo consideran la especie. Pero veremos que hay ciertos puntos para entender cómo es que están manejando la clasificación. La mayor parte de los serovariedades que causan infecciones en los animales pertenecen a la especie entérica. En el caso de Salmonella, sus antígenos O, H y B son los que nos ayudan a hacer su serotipificación para identificar a estas serovariedades. Ahora, el antígeno capsular para el caso de Salmonella se denomina B, no es el antígeno K. ¿Ok? Antígeno H, ¿recuerdan cuál es? ¿Cuál es el antígeno H de las? Flagelar. El flagelar, exactamente. ¿Sí? Y aquí se habla de fase 1 y fase 2, pero bueno, ahí no vamos a complicarnos la vida porque hay una situación en cuanto a lo que es este flagelo bajo ciertas condiciones. Pero bueno, hablemos de antígeno O, que es el somático, el flagelar y un antígeno capsular que en este caso se denomina B. Esta salmonela también produce o tiene una serie de islas de patogenicidad que se conocen como SP1 hasta la SP9. Estas islas de patogenicidad, como ya vimos hace rato con Escherichia coli, le van a conferir un factor de virulencia en la bacteria. Y una de ellas es precisamente la que le permite sobrevivir como parásito intracelular. Produce, al igual que Escherichia, una serie de exotoxinas que son las que originan en realidad toda la signología en los animales. Entonces vamos a hablar de lo que es la salmonelosis. En sentido estricto, Salmonella es Salmonella entérica, subespecie entérica, y estas que están aquí enlistadas son las serovariedades. En muchos artículos, en muchos libros, ustedes se van a topar, me borró, con que les dice así, Salmonella, ay, déjenme poner, no utilizan esto, no utilizan esto, no utilizan esto, y aparece así Salmonella y fin. Si recuerdan, les había comentado que en el caso de la nomenclatura y de la forma de escribir los nombres de bacterias, el género va con mayúscula, seguido de minúsculas, en cursiva, subrayado, etcétera. Y la especie va con minúsculas, igual en cursiva, subrayado, etcétera. Bueno, cuando hablamos de serovariedades o serotipos de Salmonella, el serotipo inicia con mayúscula y a pesar de que esté en latín, se maneja en, me parece que son itálicas, bueno, se escribe de forma normal. No se hace en cursiva, no se pone negritas, ni se subraya. Si nosotros en un artículo encontramos que nada más dice Salmonella y Salmonella se respeta la forma de la escritura y Tifi viene con mayúscula y en letra, llamémosla normal. Esto quiere decir que me está hablando de Salmonella entérica, subespecie entérica, y me está resaltando la serovariedad. Aunque les decía, hay algunos libros que a lo mejor están muy antiguos, que es lo que sucede con las tablas que están en su manual, que en las tablas del manual les aparece así Salmonella Tifi, pero Tifi va con minúscula y va en cursiva o va subrayada, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí lo que estamos viendo o lo que se maneja aquí son los serotipos o serovariedades de Salmonella.
Hay salmonelas que, vamos a ver, son específicas de especie. Ujú. ¿Ok? Estas algas que son específicas de especie, vamos a ver que la signología depende también de esta especie. Humanos, hablamos de la llamada fiebre tifoidea. En la fiebre tifoidea es un proceso gastrointestinal que el tipo de signología o sintomatología que se presenta es una distensión abdominal. En el caso de Escherichia coli, esa distensión abdominal ocasionalmente causa cólicos. Cuando estamos hablando de salmonella, en salmonella hay una mayor probabilidad de que se sientan estos cólicos. Sí, porque si ustedes han padecido varios tipos de diarrea, pues se han visto que en algunas casi es que están liberando agua y en otras es más el dolor o la distensión abdominal que la propia diarrea. ¿Sí? Entonces, eso en el caso de medicina humana, pues bueno, ayuda bastante el hecho de que digan cómo es el dolor, si presentan o no, etcétera. Pero los animales no detectamos esto. Pero bueno, en el humano, la fiebre tifoidea es causada por la cerebralidad tifi. Es un proceso gastrointestinal que puede presentarse con estos llamados cólicos. Si se fijan aquí, en este cuadro, cólera suis, infección gastrointestinal. Gallinarum, infección gastrointestinal. La tifoidea aviar también es un proceso principalmente gastrointestinal. Newport, enteritis. Pulorum, la pulorosis también es una infección intestinal. Ahorita vamos a hablar de algunas enfermedades muy en particular. Enteritidis en aves, la paratifoidea aviar, también es un proceso gastrointestinal. Pero si checamos de salmonella, en el mismo nombre de la serovariedad me lo dice, abortus equi y abortus ovis. Este tipo de salmonella en estas especies animales no causa problemas gastrointestinales, causa problemas diarreicos. Y realmente la presentación, el índice de que haya abortos por salmonella, abortus equi o abortus ovis en estas especies animales es muy baja. Entonces, aquí la especificidad de especie no únicamente quiere decir que le va a causar la diarrea o el proceso infeccioso a nivel gastrointestinal a aves, a bovinos, a caballos, a cerdos, sino que en algunos casos, como son estos dos muy en particular, afecta aparato genitourinario, ocasionando aborto. Ahora, en México se trabajó durante mucho tiempo para la erradicación de la salmonelosis aviar, pero ese proyecto o ese programa estaba destinado para eliminar a dos serovariedades de salmonella, que son Gallinarum y Pulorum, que ocasionaban importantes pérdidas económicas en los productores. Pero ocasionalmente estas dos serovariedades de salmonella estaban asociadas a zoonosis. Si nosotros revisamos aquí el cuadro, tenemos a enteritidis y tenemos a tifimurium como las principales serovariedades de salmonella que causan zoonosis. Y aquí el sospechoso común son las aves. De ahí que esta campaña estaba enfocada únicamente a salmonelosis aviar. Ahorita, repito, en México se considera libre de Pulorum y Gallinarum, más de Tifimurium. Aquí hay una situación, esta serovariedad de salmonella entra en la zoonosis que les mencioné, donde no sabemos
si el original es el ave, o en este caso es el humano. Pero esta misma bacteria afecta a ambas especies. Entonces, como el caso de México, hay un alto consumo de carne de pollo, que es la principal fuente de salmonelosis, pues bueno, de ahí la importancia de hacer la campaña. Pero también salmonela se puede encontrar en el huevo. Como les dije, cuando este huevo pasa por el oviducto y sale a través de la cloaca, en la cloaca es donde se puede contaminar con heces. Entonces, si la gallina está eliminando por heces a salmonela, el huevo, les decía, no es completamente impermeable. Puede pasar salmonela. Veremos que en el caso de salmonela, dentro de sus reacciones metabólicas, hay algo muy particular que sí podemos llegar a detectar en el huevo. Pero si es un ave de engorda, no lo vamos a detectar. Normalmente ahí se va a encontrar en la piel. Entonces aquí es importante, por ejemplo, para el humano, que los procesos de cocción, tanto del huevo como de la carne de pollo, sean los adecuados para eliminar la salmonela. ¿Sí? La salmonela sí puede ser eliminada fácilmente con la cocción. Ahora, el problema para nosotros como veterinarios es precisamente en el manejo de aves y cuestiones de higiene. Lo que son, repito, infecciones intestinales, la principal es fecal oral. Una pobre o nula higiene de las manos para nosotros, pues va a ser la fuente de infección de una gran cantidad de microorganismos. Si nosotros hablamos en el caso de las aves, la pulorosis era fácil de detectar porque primero afectaba a animales jóvenes. Les pregunto, ¿saben qué son los pavipollos? Que ahorita ya deben de estar muy creciditos. ¿Saben o no? Son los pavitos chiquitos. Exactamente, son las crías de los pavos, o los guajolotes, como los conocemos acá, ¿ok? Entonces, frecuentemente afecta a los pavipollos, pero también puede afectar a los pollos. En la pulorosis, algo que es muy característico es que el tipo de diarrea es una diarrea blanca y pastosa. Si ustedes tienen aves o han visto las heces de las aves, normalmente son una combinación entre verde y blanco. Bueno, en el caso de la pulorosis era fácil de diagnosticar a nivel clínico porque la edad es un factor importante, son animales jóvenes, pero el tipo de diarrea es una diarrea blanquecina y pastosa, que de hecho se les quedaba pegadas ahí en la cloaca. Era fácil de diagnosticar. En el caso de las aves, pues bueno, realmente no contamos con animales, una gran cantidad de animales adultos. Realmente no, cuando ya cumplen su ciclo, pues son sacrificados. Donde tenemos infecciones crónicas, principalmente van a ser por pulorum, en aves de postura, cuyo periodo o tiempo de vida es mucho más largo que un ave de engorda. Entonces, aquí les decía algo característico era ahí en la pulorosis, pero de ahí en fuera, lo que son las infecciones por salmonela son diarreas, repito, que pueden cursar con inflamación o con dolor en el mismo movimiento intestinal, ¿sí? Los famosos cólicos, que es algo que los animales no nos pueden expresar. En caso de México, ahorita, bueno, un poquito revisé, es que ya hay un laboratorio que está manejando para aves una vacuna, que si no me recuerdo, tiene a estos serotipos de salmonela, para precisamente prevenir que llegue al humano. Entonces, les decía, poco a poco iremos viendo cómo ciertas cosas van cambiando. Pero en el caso de la salmonelosis, ya como una enfermedad intestinal, el procesamiento es igual que para salmonella, es tomar la muestra directamente del animal, las heces. En el caso del aborto, pues básicamente es el feto. Y ya en laboratorio, aquí sí, bueno,
No necesito hacer pruebas tan especiales para identificar la serovariedad. ¿Por qué? Porque ahí se recomienda utilizar unas técnicas serológicas. A nivel de laboratorio, vamos a ver que los medios selectivos, McConkey, no miento, este es McConkey, este es verde brillante y este es el XLD, el que mencionaba hace rato. En lo que son medios selectivos va a dar una reacción lactosa negativa, que en verde brillante y en XLD el medio cambia a un rojo, pero en XLD las colonias se ven negras porque esta bacteria produce ácido sulfídrico y eso es lo que vemos en este medio. En McConkey ya hay un aclaramiento del mismo, pero también se los mencionaron cuando les hablaron de medios de cultivo. Para Salmonella existen medios de enriquecimiento selectivo, lo que es el caldo selenite, el tetrationato y el Rapaport. Son medios que yo voy a utilizar cuando sospecho de que en esa muestra viene Salmonella, con una excepción, el serotipo cólera suis. ¿Sí? Si sospecho de cólera suis, yo no puedo utilizar estos medios de enriquecimiento selectivo. Pero si es Tifi, Tifimurio, Menteditiris, Abortus equi, etcétera, los utilizo. Estos medios de cultivo no permiten el crecimiento de otro tipo de enterobacterias. Entonces, si me dicen que esa muestra es sospechosa de Salmonella, primero inoculo estos medios, incubo. Si hay crecimiento, sí es una Salmonella. Lo siguiente es identificar cuál es. Pero si no hay crecimiento, lo más seguro es que ese proceso infeccioso sea causado por otra enterobacteria, no Salmonella. Y ya les decía, bueno, de aquí podemos sembrar ya los medios selectivos para esperar ver la reacción de lactosa negativa en todos estos medios. En pruebas ya de lo que son de identificación, les decía, produce ácido sulfídrico. En el medio de XLD las colonias toman ese color. El ácido sulfídrico tiene un olor a huevo podrido. Y si ustedes recuerdan, en el caso de los medios de cultivo, se veía de color negro. Bueno, cuando hay crecimiento de Salmonella dentro del huevo, al momento que nosotros lo abrimos, podemos toparnos con dos situaciones. Una, que está en negro por la producción de este ácido sulfídrico, u otra, que el olor sea fétido, que lo que es la yema esté completamente deshecha y apeste el huevo. Eso ya me indica que ese huevo tiene Salmonella. Por lo tanto, no lo debo de consumir. Y es algo que yo se puede detectar ya en el producto. Vamos a llamarlo final, que sería el huevo. ¿Sí? Salmonella crece ahí adentro, produce este ácido sulfídrico. Repito, se puede ver negro o de hecho, al momento que lo abren, se ve descompuesto, se ve echado a perder y el olor es bastante fétido. Les comentaba hace rato, en TSI hay bacterias que tienen patrones muy característicos y es el caso de Salmonella. Con excepción del serotipo cólera suis, la reacción es alcalina ácida, productora de ácido sulfídrico. Entonces me voy a las imágenes. ¿Sí? Todas las salmonelas me van a dar este patrón en TSI. Alcalinidad en el pico, acidez en el fondo y la producción de ácido sulfídrico. Y si se fijan, en esta también hay producción de gas. Se rompió el agar. Este es el patrón característico de las salmonelas. Hay salmonelas que no producen gran cantidad de ácido sulfídrico y se ve la división de la acidez y la alcalinidad, pero aquí sí se alcanzan a fijar y ahorita lo borro. Aquí hay una línea oscura. Esa línea oscura es la producción de ácido sulfídrico. Solamente cólera suis no produce ácido sulfídrico.
este es el patrón característico de Salmonella. Su INVIC es indol negativo, MR positivo, BP negativo y citrato positivo. ¿Sí? Ese es el INVIC característico de Salmonella, pero bueno, realmente el INVIC les decía más utilizado para identificación de Escherichia coli. Si yo lo que quiero hacer es identificar el serotipo, debo de utilizar pruebas inmunológicas. ¿Sí? Aquí, bueno, viene una descripción de qué pruebas da positivo, etcétera. Pero si ustedes revisan, creo que, no, okay. Si revisan su manual, ahí donde tienen las columnas de Salmonella, si van checando los resultados, verán que en algunas serovariedades de Salmonella no existe una diferencia en cuanto a los resultados. ¿Por qué? Porque a lo mejor en unos me aparece una D que puede ser positivo o negativo y en otro parece positivo y todo lo demás coincide. Realmente a nivel de pruebas bacteriológicas no es recomendable identificar el serotipo. Aquí sí se utilizan pruebas biológicas donde yo quiero identificar el serotipo o ya en la actualidad tenemos las pruebas de PCR. En prueba de PCR me identifica todo. ¿Sí? Yo ya no necesito estar haciendo tanto procesamiento en laboratorio para saber qué tipo de salmonela es. ¿Dudas en cuanto a salmonela? No, doctora. ¿No? Bueno, entonces tengo un poquito de tiempo, así que nada más revisamos Proteus. Proteus, aquí vamos a revisar dos especies que nos podemos llegar a encontrar y nada más vamos a marcar las diferencias entre una y otra. Algo importante con Proteus es que Proteus es un patógeno oportunista. Proteus habitualmente causa diarreas en animales jóvenes. Rumiantes, puede ser incluso en perros. Como agente primario, diarrea en animales jóvenes. Pero como oportunista, puede ser en infecciones urinarias y en otitis. Entonces, muchas veces en estos dos tipos de muestra, cuando hacemos el aislamiento, nos topamos con esta enterobacteria. Pero esta enterobacteria tiene varias características de laboratorio que son muy particulares. Van a ser móviles, bastante móviles. Creo que de las enterobacterias que revisamos, tiene una gran cantidad de flagelos, que le permite que en los medios de cultivo presenten este fenómeno. Ahorita me regreso a la otra diapositiva, que es el fenómeno llamado de swarming. Esta placa, así como la ven, fue inoculada únicamente con una estría en el centro. Vimos o hemos visto que en las técnicas de sembrado, pues las bacterias se quedan ahí en la línea que inoculamos. Bueno, Proteus posee una gran cantidad de flagelos y estos le permiten desplazarse en el agar. Y se da este crecimiento que se conoce como crecimiento en oleadas. En inglés se conoce como el fenómeno de swarming. La bacteria no forma una colonia como tal, sino que está dispersa. Si nosotros quisiéramos ver una colonia como esta que está aquí, ya les había dicho que al medio le necesito adicionar más agar para que estando más sólido se pueda ver una sola colonia. Pero ya cuando nosotros estamos haciendo el aislamiento y vemos este tipo de crecimiento, o a lo mejor hicimos nuestra técnica de estriado y vimos que no se ve, de hecho la bacteria crece en casi todo el medio, lo más seguro es que sea Proteus. ¿Ok? Ahora, me avanzo tantito a la siguiente, ahorita me regreso. Este es el caso de Mirabilis y aquí está el caso de Vulgaris. Igual aquí está el fenómeno de swarming. Vean, en el centro se inoculó o se puso la bacteria y la bacteria
se fue extendiendo en el medio de cultivo. Ese también es el fenómeno de swarming. ¿Okay? Realmente Proteus a nivel de laboratorio, con que ya veamos de crecimiento en el medio de cultivo, ya sabemos que son Proteus. Siguiente característica que tiene a nivel de cultivo es que emiten un olor bastante fétido. Esta bacteria también produce ácido sulfídrico. Entonces, hay muchos que dicen tienen un olor a cloaca, literal, un olor a cloaca, y esa es precisamente la producción de este ácido sulfídrico, lo que hace que esa placa de agar sangre o de agar, bueno, es más en agar sangre o agar nutritivo, donde se percibe ese aroma de olor fétido. Son características que ya nos van guiando, más bien dicho, a que lo que aislamos son Proteus. ¿Okay? Para el caso de lo que son pruebas de identificación, entre Vulgaris y entre Mirabilis, que estos son los resultados de Mirabilis, la diferencia estriba en esta prueba, que es la de la descarboxilasalicina. Pero también les comentaba hace rato, la prueba de TSI va a tener ciertos patrones característicos para algunas bacterias. Si nosotros hablamos de Proteus mirabilis presenta un patrón semejante al que acabamos de revisar con Salmonella. Alcalino ácido y producción de ácido sulfídrico positivo. Aquí no hay gas. En cuanto a lo que es crecimiento en McConkey, verde brillante y XLD, es igual que con Salmonella. Entonces aquí sí es muy importante conocer las diferencias, y la principal diferencia es esto, el crecimiento. Si yo tengo dudas, pues bueno, corro todas mis demás pruebas o de pruebas para identificar si es una Salmonella o si es Proteus. Proteus, repito, generalmente es un patógeno oportunista. Entonces ahí yo tengo que buscar cuál fue la causa. Proteus está proliferando porque algo o algún microorganismo le permitió su proliferación. Y en cuanto a lo que es la diferencia con Mirabilis, con Vulgaris, perdón, es que aquí la reacción de en lo que es el TSI, yo tengo más una acidez que una alcalinidad. Acidez, ¿sí? El tubo se ve más amarillo y igual produce su ácido sulfídrico. Y en el caso de los medios selectivos, vamos a ver que más que darse una reacción lactosa negativa, parece una reacción lactosa positiva, ¿sí? Una tardía. Entonces, algo que me puede ayudar a diferenciar a nivel bacteriológico si es Vulgaris, si es Mirabilis. Otra prueba está en la prueba de Indor. Entonces, con Vulgaris realmente es una bacteria que nos podemos llegar a topar y puede crecer en algunas muestras, pero no es la causa de la enfermedad. Aquí fue otro agente que le permitió su proliferación. Y les decía, lo más característico es esto, su crecimiento en los medios de cultivo, ese fenómeno de swarming que no todos los microorganismos poseen. ¿Dudas en cuanto a Proteus? No, doctora, ¿Ninguna? Bueno, entonces déjenme ir habilitando lo del examen. Vayan, por favor, anotando su segunda asistencia y ahorita les digo en qué momento